Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al 3, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos al otro capítulo. Ahora vamos primero a Tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20. Dice: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Amén. Aquí menciona entonces el apóstol Pablo la esperanza. ¿Ok? Nos dimos cuenta que al principio, en el versículo 3, el versículo anterior, él menciona tres aspectos que son el motivo principal de la carta de Pablo. Es decir, Pablo quiere dejar bien claro cuál es el objetivo o los tópicos, los temas que él quiere tocar a esta iglesia. Y justamente menciona acá su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. Repita conmigo: esperanza. Muy bien. Presta atención, porque cuando el apóstol Pablo habla de la esperanza, no habla de la esperanza como nosotros la conocemos. La esperanza muchas veces de nosotros se limita a lo que nosotros podemos hacer. Es decir, a lo humanamente alcanzable. Y eso es conocido como la esperanza del mundo, la esperanza que ofrece esta vida. Opera hacia el futuro, pero es pasajera, es perecedera, dura un determinado tiempo y luego se acaba, ¿ok? Se extingue. Su limitación es porque está anclada en la capacidad y progreso humano. Es decir, está conectada a nuestras capacidades. Voy a poner ejemplo. Usted dice: yo tengo esperanza de que mañana voy a llegar al trabajo, sin darse cuenta. Usted espera mañana llegar al trabajo. Bueno, mañana no. Bueno, mañana sí. Mañana es lunes. Ya estoy perdido en el tiempo. Usted espera y usted dice: bueno, tengo mi vehículo, tengo cómo llegar, ya me sé la ruta, sé el camino, tengo mi GPS, perfecto. Hay una esperanza básica que está en nuestra vida diaria. Y usted dice: bueno, no hay problema, yo espero llegar el día de mañana, y eso va conectado directamente con sus capacidades y sus recursos. Hay otro tipo de esperanza. Usted, por ejemplo, espera ganar un buen dinero en el mes. Usted dice: voy a trabajar fuertemente, voy a hacer overtime. Yo espero al final de mes ganar más. Entonces hay una esperanza que está muy conectada con nuestras posibilidades. Sin embargo, la esperanza de la que habla el apóstol Pablo no es una esperanza que se limita a nuestras capacidades humanas, sino que va más allá. Porque la esperanza cristiana o la esperanza de Dios se asienta en nada más y nada menos que las promesas de Dios. De un Dios que es inmutable, un Dios que no falla, que no se equivoca, que es fiel. No descansa en la confianza de nosotros mismos o de la humanidad, sino que descansa en Dios, quien mediante su palabra ha prometido el regreso de Cristo, ha prometido la resurrección, la salvación, la vida eterna y el establecimiento definitivo del reino de los cielos en la tierra. ¡Wow! Nada más y nada menos. Ha prometido cosas extraordinarias que van más allá de nuestras capacidades humanas. Y pensando un poco en esto, por supuesto que también sigo pensando en la reciente catástrofe que ocurrió en Venezuela, y me doy cuenta de que hay personas que estaban allí, padres o hermanos, familiares, en una espera, pero en la espera de Dios, de que su familiar estaba vivo. Y han ocurrido cosas maravillosas. Han habido milagros de personas que se han mantenido con vida, a pesar de que han transcurrido los días y a pesar de que el peso de los edificios, de las paredes, de la estructura vino sobre estas personas. Y entonces estas personas anclaron su fe en Dios. Déjeme decirle que la esperanza en Dios es como cuando usted ve el cimiento de un edificio. Usted se da cuenta que cuando van a construir un edificio de una gran altura, generalmente cavan, hacen un hoyo grande
Y después que hacen ese hoyo bien profundo, colocan suficiente cemento, colocan suficiente material dentro, en lo profundo del hoyo, para poder establecer una base. Y sobre esa base poder entonces construir lo que va a ser ese edificio, para que ese edificio pueda mantenerse en el tiempo. Cosa que curiosamente muchas edificaciones, cuando no tienen suficiente profundidad, ocurren catástrofes como la que sucedió en Venezuela, que muy tristemente no estaban bien construidos, lo están diciendo los especialistas, y esto también formó parte de esa catástrofe, ¿ok? Entonces, básicamente, nuestra base tiene que estar en las promesas de Dios. Así como el edificio se mantiene sobre esa estructura, asimismo nuestra esperanza debe estar puesta en las promesas de Dios. Y que lo que Dios promete lo va a cumplir. El apóstol Pablo quería que precisamente la iglesia de Tesalonicenses fuera consciente de eso, de que quien había prometido no era cualquiera, de que quien había hecho la promesa se trataba de nada más y nada menos que de Dios, el autor y consumador de la fe, el autor de la vida, el autor de todo lo que nosotros somos, el que hizo el aire que respiramos, el que hizo todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. En ellos les estaba diciendo el apóstol Pablo que establecieran su esperanza, su confianza. Así que vamos a estar viendo a continuación cómo actúa la esperanza de Dios en nosotros. Es importante que tú y yo aprendamos hoy qué es lo que hace la esperanza de Dios en nosotros y cómo actúa, cómo florece, cómo opera, qué produce y qué nos ayuda a nosotros en nuestra vida diaria. ¿A qué nos ayuda a nosotros en nuestra vida diaria? En primer lugar, tenemos que la esperanza nos sostiene en medio del dolor. Cuando pasamos momentos difíciles, cuando de pronto las cuentas bancarias no están yendo bien, el trabajo no está yendo bien, o de pronto nuestra salud se está viendo un poco deteriorada, decimos, vaya, tengo la presión alta, me está pasando esto en el cuerpo, estoy pasando por esta situación. Cuando viene el dolor, cuando viene el momento difícil, quizás la pérdida de un ser querido, quizás un trago amargo, una experiencia triste, lamentable, déjeme decirle que la esperanza de Dios nos permite sostener o nos sostiene en medio del dolor, en medio del proceso. Y es una de las cosas que comienza a hacer Dios en nosotros. Dios nos recuerda que Él está con nosotros y que no estamos solos. Amén. Así que vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14 que dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Había una preocupación en la iglesia de Tesalónica. Es decir, Dios estaba haciendo cosas maravillosas en su vida. El amor de Dios había tocado sus corazones. Su fe estaba siendo inquebrantable. Ellos estaban soportando las pruebas. Ellos estaban soportando la oposición. Porque hubo personas que se opusieron al crecimiento espiritual de ellos. ¿A alguien aquí le ha pasado, allá va el cristianito? Ay sí, como ya eres cristiano ya no me saluda. Ay sí, como tal cosa ya no me quieres hablar. ¿A alguien le ha pasado eso? Pues déjame decirte que algo parecido o peor vivieron estos hermanos en Tesalónica. Ellos pasaron por un momento que no era tan sencillo. Apenas se convirtieron, hubo oposición. ¿Pero por qué hubo oposición? Porque recordemos que ellos estaban en un lugar muy cerca, mejor dicho, muy influenciado por la cultura helena, la cultura griega, y ellos tenían sus propios dioses. Ese lugar estaba lleno de templos que eran de otros dioses. Y por supuesto que iba a haber oposición, como queriendo decir, ¿qué les pasa a ustedes si tenemos nuestros propios dioses? Ahora van a venir ustedes a adorar un Dios distinto. Por lo tanto, los tesalonicenses estaban siendo oprimidos en ese sentido. La persecución para ese momento era bastante fuerte y la carga sobre sus hombros estaba siendo pesada. Sin embargo, surge algo más. Algunos de ellos comenzaron a morir. Algunas de estas personas
empezaron a fallecer por diferentes circunstancias, lo cual hizo, por supuesto, que ellos se hicieran determinadas preguntas. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Será que todavía hay salvación para esos que murieron? ¿Será que todavía hay esperanza para aquellas personas que ya duermen, que se han ido, aquellos familiares que ya se han desconectado o que han partido de este plano terrenal? Y por supuesto que estas preguntas los estaban agobiando. Preguntas que llegaron rápidamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es informado por Timoteo y trae noticias sobre la que estaba ocurriendo, y es por eso que él decide escribir esta carta. Mientras escribe en este capítulo 4 vemos entonces que le dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Verso siguiente, el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Cobra sentido ahora, ¿no? Lo que el apóstol Pablo les está queriendo decir. Les está queriendo decir: hey, no quiero que se entristezcan como lo hacen los de afuera, como lo hacen los demás, como lo hacen los gentiles, como lo hacen los extranjeros o como lo hacen las personas en Tesalónica. Así que, más allá de juzgarlo, él no les está diciendo no lloren. Él no les está diciendo que no lloren. Él tampoco les está diciendo un cristiano no debe estar triste. No les está diciendo eso. Simplemente quiere que no lleguen al punto de tristeza como el que llegan los que no tienen esperanza. Es decir, como los que están en Tesalónica. No se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. No les está diciendo que no llores, no pases por este proceso, o mira, no, sé fuerte, aguanta ahí, macho que se respeta no llora. No le está diciendo eso. Les está diciendo que está bien que lloren, pero no lleguen al punto de entristecerse de tal manera como aquellos que no tienen esperanza. Y es que, por supuesto, que el cristiano también llora. El cristiano también extraña. El cristiano también siente el vacío que deja una pérdida. El cristiano también siente el dolor. No es que somos unas máquinas que no sentimos absolutamente nada de lo que pasa en nuestro cuerpo. No somos como un robot, no somos un objeto. Sentimos tanto como siente cualquier otra persona. Pero aquí viene la diferencia. El apóstol Pablo está diciendo: no se entristezcan como los de afuera, como si ya no hubiese esperanza. Usted ha escuchado esta frase. Yo no sé si usted ha escuchado este tipo de frases, pero hay gente que dice: bueno, una vez que ya se acaba la vida, se acabó todo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Vivamos la vida loca porque nos vamos. Hay una canción de hecho muy famosa que se ha hecho internacional, ha alcanzado muchos países, y se trata de un caballo viejo. Probablemente la han escuchado. Y dice esta frase: porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Es decir, popularmente hablando decimos: muere, llegó el fin, se acabó, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, ya lo hecho está, ya no lo podemos traer de vuelta, aquí quedó todo. Y resulta que el apóstol Pablo nos recuerda que no es así. La palabra de Dios nos recuerda que no es así, que en Cristo tenemos esperanza. Y no es cualquier esperanza, porque es una esperanza que es fiel, que es verdadera, que no se va a mover, porque lo que Dios dice es verdad. ¿Saben ustedes que Dios no puede mentir? Dios no puede mentir. Dios lo que dice es verdad. Y si Él dijo que nosotros viviremos, así será. Que nosotros estaremos en la presencia con Él, así será. Que hay algo que ya Él hizo por medio de su Hijo, así fue hecho, y así lo veremos cuando Cristo venga. Así que prepare su corazón, porque no solamente cuando Pablo está hablando con ellos, le dice: porque yo quiero que ustedes entiendan algo. Porque si creemos, presta atención que dice: porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó,
así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Les está diciendo, hey, ya no se lamenten de tal manera como se lamentan los de afuera, porque hay esperanza. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, que lo hizo, así también Dios traerá con Él, ¿a quiénes? A los que durmieron en Jesús. Es decir, comienza a revelar el apóstol Pablo que va a haber resurrección para los creyentes. Nosotros vamos a resucitar. Nosotros vamos a resucitar en cuerpos glorificados. La obra Dios la va a perfeccionar. El trabajo que Dios hizo, nuestra alma, nuestro espíritu va a Él, pero Él va a restablecer las cosas y tendremos cuerpos glorificados. Amén. Así que ciertamente, como decíamos, todos entonces atravesamos momentos difíciles. Perdemos personas que amamos, vivimos enfermedades, experimentamos la incertidumbre del mañana, del saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi estatus migratorio? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con este novio loco que tengo? ¿Me caso o no me caso? Santo. Con esta novia o con esta situación, ¿avanzamos o no avanzamos? Son preguntas y siempre está la incertidumbre presente. ¿Cierto? Alguien que no tenga incertidumbre, pues, que me lo diga ahora porque no es de este planeta. Pero aún en esos momentos nosotros podemos permanecer firmes, porque nuestra esperanza descansa en un Salvador vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo, como dice la canción. ¿Dónde descansa tu esperanza? En Cristo. Amén. Tu esperanza descansa en Cristo. Vamos con el siguiente aspecto. Nuestra esperanza descansa en las promesas de Cristo, en las promesas de Dios. Como lo decía, así como ese edificio gigante descansa sobre una base, un cimiento, sobre esa base, así nuestra esperanza descansa firme en ese cimiento, en esa roca inmovible que es Cristo Jesús. Está firme. Si usted está firme en Cristo, usted no se va a caer. Va a venir la lluvia, va a venir la tempestad. De hecho, Cristo dijo, comparó dos hombres. Un hombre que edificó su casa sobre la arena y un hombre que edificó su casa sobre la roca. En ambos escenarios vino la lluvia, vino la tormenta, vino el momento difícil, pero la casa que estaba sobre la roca permaneció firme. A diferencia de la casa que estaba sobre la arena, vino la tempestad y se la llevó, porque no estaba firme en un cimiento. Cristo dijo, yo soy ese cimiento, yo soy esa roca, yo soy tu base, yo soy tu esperanza, yo soy el que te cuida, yo soy el que te abre el camino. Él es el gran yo soy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que nuestra esperanza descansa en las promesas de Cristo. Amén. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses. Continúa el apóstol Pablo escribiendo. El hombre estaba inspirado por el Espíritu Santo. Hey, muchachos, escuchen esto. Les dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente ¿con quién? Con ellos. ¿En dónde? En las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Les da más detalle, les amplía el chisme. Mira, te tengo esta noticia, agárrate, se viene lo bueno, mira cómo van a ser las cosas. Y comienza a revelar
un acontecimiento maravilloso. Pero lo primero que quiero recalcar es que hay una promesa. Primero que nada, hay una promesa. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. ¿Por la palabra de quién? ¿Quién fue el que lo dijo? El Señor. Cristo fue el que dijo estas cosas. Hey, muchachos, no le estoy diciendo esto porque me lo dijo Juan o me lo dijo Pedro. No. Me lo dijo el Señor. Mira, Juan, no es contigo. Tranquilo. Juan se asustó. No, yo no me he metido en esa situación. No me metan. Tranquilo, Juan. No me lo dijo más nadie. Me lo dijo el Señor. El Señor dijo estas palabras. Por lo cual le decimos esto por la palabra del Señor. Toda la esperanza del creyente está sostenida totalmente por la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa fidelidad. Por eso que nosotros los cristianos tenemos que, aunque llueve, trueno, relampaguee, usted está parado firme en la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios se convierte en un punto tan importante, porque esas palabras que Él dijo nos sostienen en el momento difícil. Cuando viene la hora dura, cuando viene la hora mala, la palabra de Dios es la que te sostiene. Recordar que tenemos un Salvador nos sostiene. Amén. Nuestra confianza no está solo en las circunstancias, no está solo en que las circunstancias mejorarán, va mucho más allá. Nuestra confianza está en que Cristo cumplirá todo lo que prometió. Todo lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Lo siguiente, y esto nos conecta con este punto, Dios cumplirá su promesa. Pues el Señor mismo, no te está diciendo, mira, no, Pedro, mira que no. El Señor mismo descenderá del cielo. Descenderá desde su lugar donde Dios habita. El tercer cielo va a venir atravesando toda la galaxia directamente hasta nosotros. Directamente hasta nosotros. Él mismo descenderá desde la eternidad, porque los científicos están vueltos locos. Cada vez construyen ¿cómo se llama? Un telescopio más grande para ver hasta donde mandaron ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Mandaron como un satélite especial, ya no tiene ese nombre, pero tiene otro nombre. Lo mandaron al espacio, ya va por no sé dónde, ya atravesó todos los planetas, está tomando fotos. Lo enviaron en el año, no recuerdo en qué año está, pero está lejísimos. Y está mandando fotos todavía hasta que se desconecte. Y mientras más fotos ven, más locos se quedan. No le ven fin al espacio. Y Dios habita por encima de lo que nosotros, del universo observable. Él habita por fuera de ese universo observable. Pero somos tan chiquitos, pero a la vez Dios nos ama tanto, que va a venir Él mismo, en persona, en su cuerpo glorificado, descenderá otra vez aquí, a nuestro planeta. Amén. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, Él cumplirá su palabra. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, cumplirá esta promesa y todo ojo lo verá. Amén. Lo siguiente que vemos allí es que seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que duermen, con los que ya se fueron en Cristo. Seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado en ese momento. Puede ser que Cristo, si viene hoy, lo que estemos aquí, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados, porque este cuerpo corrupto no va a ver lo incorruptible. Va a ser transformado de lo corruptible a lo incorruptible. Así que las uñas esas que se hizo. Nada. Ay, tan lindas mis uñas. Olvídese esas uñas. Va a tener unas mejores uñas. No, que me eché el tinte tal. Olvídese de eso. Usted va a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo, pero va a ser tan diferente. La otra vez yo estaba orando y yo decía, wow, Señor, esto que vas a hacer va a ser tan espectacular.
Y aquí les quiero decir esto, porque el Señor traía esta reflexión a mi mente y a mi corazón. Y mientras yo meditaba en estas cosas, Señor, cuando vengas, esto va a ocurrir un cambio sobrenatural. Los muertos en Cristo van a ser glorificados en un cuerpo nuevo. Pero nosotros lo que estemos, si quedé yo o por un lado o por el otro, nos vamos con Él. Bien sea que nos toque partir de este mundo o bien sea que Él venga a buscar a su iglesia. Como sea, nos vamos con Cristo, ¿cierto? Pero el cuerpo glorificado, cuando venga la resurrección, esto va a ser algo tan espectacular. Y usted dirá, ¿y cómo hará el Señor si yo tengo tantos malos pensamientos? Usted vea las cosas locas que se me ocurren, las loqueras que yo pienso. ¿Cómo será eso? Por eso que dice la palabra, y aquí viene la reflexión que el Señor trae a mi mente, que cuando nosotros lo hacemos a Él Señor, nosotros estamos renunciando a nuestra carne. Estamos renunciando a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza pecaminosa. Es importante que nosotros renunciemos a todo esto, porque en el momento que seamos transformados, el Señor va a decir, bueno, ten en cuenta que ahora que te vienes conmigo ya no va a haber esa condición en ti. Va a ser una condición distinta. Ya no vas a tener esos malos pensamientos. Ya no vas a tener esto porque vas a ser transformado. Pero Dios va a transformar a aquellos que se arrepientan. Aquellos que de verdad dijeron, Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero vivir contigo. Solo aquellos que de corazón le recibieron. Solo aquellos que de corazón se arrepintieron van a experimentar este cambio. Es decir, los que murieron realmente en Cristo Jesús. Por eso que yo siempre le digo a la gente, preocúpese más bien si usted está realmente en Cristo. Si usted le está cediendo el espacio de su mente, de su corazón, de sus pensamientos, tus planes, se los estás entregando al Señor, se los estás dando a Dios, porque lo que Dios va a hacer no va a ser algo pequeño, va a ser algo espectacular. Amén. Pero Él quiere que tú y yo renunciemos a muchas cosas que nos están haciendo daños. Necesitamos renunciar y así seremos arrebatados con el Señor y estaremos con Él para siempre. Amén. Esto nos conecta con este tercer punto, que es: nuestra esperanza transforma nuestra manera de vivir. Aquí viene la parte práctica. ¿Qué hacemos con esa esperanza? ¿Tenemos esperanza nada más para tener esperanza? ¿O es que hay algo más? Hay una razón de ser que Dios quiere darnos con esa esperanza. Leemos la carta, porque el apóstol Pablo toca estos puntos. Capítulo 5, cerrando la epístola, dice lo siguiente: ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. ¿Sobre quién? Sobre los que andan haciendo lo malo. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Amén. Diga amén. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Hermano, lo primero que podemos rescatar de esto es, número uno, tengamos identidad. Primera de Tesalonicenses 5, 4, 5, ¿qué dice? Fíjense que todo guarda relación y sentido. Dice: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. No estamos en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso que la luz
y la tiniebla no tienen comunión. O estamos habitando en la luz o estamos habitando en las tinieblas. No podemos vivir con un pie en la luz, un pie en la tiniebla y la sombra del medio cuerpo. O sea, medio cuerpo en sombra, en tinieblas, no renunciando a las cosas que a Dios no le gustan, y por el otro lado estamos en luz. O estamos en luz o estamos en tiniebla. Fíjense que el día del Señor, el que va a ser, Dios es lento para la ira, muy lento. Y nótense que me llama la atención que el pasaje dice: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. No nos va a agarrar como ladrones. ¿Cómo agarran a los ladrones? En la noche, normalmente. ¿Dónde operan? Normalmente la delincuencia se hace de noche. Usted ve que de noche roban los autos. Cuando están durmiendo, se meten a las casas, saquean las casas, roban, hacen la maldad que van a hacer, porque en la oscuridad nadie te ve. Cuando nadie te ve, ¿qué haces? Cuando nadie te ve, ¿a quién le entregas tu corazón? Cuando nadie te ve. Dice: porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Hay una parte que dice: el verso 9. El verso 9 dice, ahí está: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos destinó a nosotros para la ira. Los hijos de la luz no caen en ira. Ya la copa de la ira de Dios se la bebió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Cristo pagó por nuestros pecados. Ninguno de nosotros podía pagar los pecados. Ninguno. Jesús dijo: yo pago por ellos. La maldad del ser humano, aquí estoy. Yo pago por ellos. Padre, castígame a mí. Yo recibo la ira. Y dice que fue azotado. Y dice que lo escupieron, que lo ofendieron, que lo traicionaron, que lo molieron a golpes. Y luego se llevó todo eso a la cruz del Calvario. Y de la peor manera, en tortura. Tortura. Porque Cristo, quiero decirte que murió en una tortura. Cristo murió torturado. Una verdadera tortura. Allí entregó su vida por ti y por mí. Y derramó su sangre para que ahora la ira de Dios ya no venga contra nosotros. Nosotros a veces le tenemos miedo al enemigo. Usted no le tenga miedo al enemigo. El enemigo no puede hacer nada. Quien va a ejecutar el juicio va a ser Dios. A veces nosotros, que el diablo, que ya me va a apoyar el diablo en el infierno. Que te va a estar apoyando ese diablo. Y ese diablo está eliminado, está muerto. El lugar del infierno es el lugar separado de Dios. Es el lugar donde, al separarse la presencia de Dios, va a haber oscuridad, porque Dios no va a estar allí. Por eso es que como Dios no va a estar allí, ahí va a estar lo peor. Dios se separa de ese lugar tenebroso. Y no digo estas cosas para atormentar a nadie, digo estas cosas para que nosotros seamos conscientes que ese día se llama el día del Señor, donde Dios va a establecer su juicio. Porque usted dirá: tantas cosas malas que vemos en este mundo. ¿Cuántos que estamos aquí vemos cosas malas en este mundo? Usted se ha preguntado: Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Se ha preguntado usted cuando ve la maldad? Cuando usted se entera de atrocidades. Por eso que existe el infierno, hermanos. Por eso que existe el lugar separado de Dios. Porque allí es donde aquel paga por todo lo que hizo, si no se arrepiente. Si se arrepiente, Dios le perdona. Imagínense ustedes que hasta los peores delincuentes, si se arrepienten, Dios los perdona. Su misericordia es tan grande que Dios está dispuesto a perdonar al peor de los peores. Tengamos entonces esa identidad
Y lo siguiente que dice, usemos la vestidura de Dios. ¿Cuál es esa vestidura? 1 Tesalonicenses 5:8. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. Hace una comparación con un traje de un militar romano. Usted sabe cómo es el militar romano, ¿no? Usted se imagina cómo era el militar romano. Tenía sus sandalias, tenía su coraza, tenía su escudo, tenía sus braceras, tenía su casco. Y dice, póngase la coraza, es decir, el vestido ¿de qué? De la fe y amor. Y por casco que te pongas ¿qué? La esperanza de la salvación. Pónganse el casco de la esperanza de la salvación. Para que los dardos del enemigo, cuando te quieran venir a la mente, a acusarte de los pecados que hemos cometido, usted dice, ya Jesús pagó por mí. Ya Jesús pagó por mí a la cruz del Calvario. Soy salvo en Cristo Jesús. Soy hijo del día. Soy el hijo de la luz. Y de esa manera el apóstol Pablo quiere que se prepare los tesalonicenses para enfrentar la batalla. De la misma manera como se lo escribe en Tesalonicenses, desarrolla un concepto de armadura más amplio en Efesios. Los invito a que vean Efesios capítulo 6 y habla también de la armadura de Dios. Y más o menos usa un lenguaje similar. Esto es para que nosotros nos vistamos entonces con las herramientas que Dios nos da. Es hermoso que Pablo vuelva a mencionar las tres mismas virtudes. Vuelve a mencionar la fe, que fue nuestra primera semana que hablamos de la fe. La segunda semana hablamos del amor. Y esta semana hablamos de la esperanza. Los mismos tres elementos con el que abrió la carta, cierra la carta. Dice, esperar en Cristo nunca significa cruzarse de brazos. No significa quedarnos ahí con los brazos cruzados. Significa vivir cada día con fidelidad. La esperanza verdadera produce santidad, produce perseverancia, compromiso, honra a Dios. Ya para finalizar, si realmente que creemos, si tú y yo creemos que Cristo volverá, esa verdad debe influir en nuestras decisiones del día de hoy. Hoy tenemos que comenzar a tomar las decisiones basadas en esa verdad. En la forma en la que hablamos, en la forma en que trabajamos, en la manera en que tratamos a nuestra familia y a las personas que nos rodean, en nuestra integridad, en nuestra santidad. Y sí, sé que suena como una palabra religiosa rara, ¿no? Santidad. Santidad es vivir apartados para Dios, sencillo. Te lo traduzco al lenguaje latino. Santidad es vivir apartados para Cristo. Mientras el mundo vive preguntándose si hay esperanza, la iglesia vive anunciando que nuestra esperanza tiene nombre y es Jesucristo.